Muy bien. Éxodo 20 del 5 al 6. ¿Quién la tiene? Léela fuerte, por favor. ¿Quién tiene Éxodo 20? Bueno, lee Éxodo 34. Te alabamos. ¿Qué dice? Que el Señor permite este castigo del pecado en los nietos, bisnietos, tataranietos, de generación en generación. Pero también dice, Dios es capaz de bendecir una familia 1000 generaciones. Entonces esto, miren que los judíos lo tenían muy claro. El Señor se los había revelado. El pecado, las consecuencias recaen, aunque uno no sea culpable, recaen sobre nosotros, o las bendiciones también recaen sobre nosotros. Generalmente hay una mezcla, porque en las familias siempre hay algunos que oraron, otros que se dedicaron a pecar. Todo eso nos ayuda y nos pone un peso encima. Ya vamos a explicar esto de la inclinación. Éxodo 20, 5 y 6. ¿Vos lo tenés? Aquí está, aquí está. Él lo va a leer. Gracias. Fuerte, hermano. No te postrarás ante ellas ni le darás culto, porque Yahvé tu Dios, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Pero tengo misericordia por 1000 generaciones con los que me aman y guardan mis mandamientos. Palabra de Dios. Entonces Dios permite este castigo del pecado por generaciones, pero también bendice a los que se acogen a la misericordia de Él. ¿Ven? Entonces miren, ¿por qué les hago toda esta introducción para podernos meter ya un poquito más en materia? Porque esto no es un tema para uno desesperarse. Así como hay grandes maldiciones que recaen sobre uno, también hay grandes bendiciones que nos ayudarán en la santidad. Personas que han orado por nosotros, padrinos, familiares, tíos, abuelos, bisabuelos, gente de nuestra familia. Por eso lo que necesitamos de nuestras familias son por lo menos un santo que limpie toda la familia, que nos ayude a purificar todo eso y que a nosotros nos quede más fácil la inclinación. ¿Quién como Dios? Muy bien. El Salmo 112, ¿quién lo tiene? Léelo fuerte, por favor. Versículos 1 y 2. Te alabamos, Señor. Entonces miren, por eso no podemos quedar en crisis, porque ya estamos viendo qué estamos haciendo nosotros con nuestra conversión, ganando gracias y somos gente honesta para nuestras generaciones. Entonces así como el pecado se va regando, las consecuencias del pecado, las consecuencias de la santidad desbordan abundantemente. Entonces por eso no hay que tener miedo. Después de Dios, ahora vamos para una tranquilidad mayor. Mateo 1:1 dice lo siguiente, no lo vamos a leer. La genealogía de Jesús. Resulta que Jesús él descendió de muchas personas. Entre estas personas, los nombres que aparecen ahí, en la genealogía de Jesús, uno dice, Dios mío, cuando sale eso en el Evangelio, sobre todo sale ahorita en Navidad, pues a final de año, en Navidad sale este Evangelio cuando habla de la genealogía de Jesús. Y si uno se pone a investigar cada personaje, miren, está David, que fue un tipo que hizo lo siguiente. Miren la cadenita de alguna manera intergeneracional de Jesús. David era el rey y tenía un soldado llamado Urías. Y ese soldado tenía una mujer hermosa, Betsabé. Y David se enamoró de esa mujer que estaba casada con él. Para quedarse con esta mujer, una vez lo mandó a la guerra, se acostó con ella y me parece que quedó embarazada Betsabé, ¿cierto? Quedó embarazada. Para él entonces quitarse ese peso de encima, mandó a embriagar a este hombre para mandarlo a dormir y no sé qué.
y el tipo era fiel y se quedaba en la puerta del palacio, borracho y todo, y se quedaba cuidando al rey. Y él con ganas de robarle la esposa. Entonces, ¿qué hizo un día? Después de haber hecho varias cosas, mandó este hombre al soldado, lo mandó a la guerra. Como ustedes saben, en esas guerras eran una fila aquí de hombres, otra fila allá, y esos se encontraban los dos a espada y a flecha y a de todo. ¿Quiénes eran los primeros en morir? Los que iban adelante. Lo mandó adelante para mandarlo a morir y lo mató. Ahí pues de alguna manera indirectamente lo mató. Y Dios manda a un profeta y le dice a él que está ofendidísimo con su pecado. Ofendidísimo. El rey David. Eso solo es uno de los personajes. Hay otra mujer ahí que ejerció la prostitución. Y de ahí desciende Jesús. No dice, pero qué barbaridad, ¿cómo de una familia tan perversa nació el Salvador? Así lo quiere Dios. Que de familias quizás muy perversas en cuanto al pecado, no porque ellos sean malos, porque jamás fueron evangelizados, porque jamás nadie les explicó de la palabra de Dios, de pecados perversos en la familia, nazcas tú, que seas como quien les va a ayudar en la salvación. Eso es lo que nos dice ese evangelio. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Ahora, ¿todos aquí somos consagrados a la Virgen o no? Levanten la mano, ¿quién no se ha consagrado aún? ¿Están en preparación? Bueno, bajen la mano, ya van a ver el tesoro. Lucas 1, 46. ¿Qué evangelio es este? Ustedes son consagrados, un evangelio mariano. No, la visitación, pero más adelantico. El Magnificat. Lucas 1:46 empieza el Magnificat. Y dice, María dijo, mi alma canta la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha fijado en la humillación de su esclava, y en adelante me felicitarán todas las generaciones. Palabra de Dios. La Virgen María es la primera que viene a romper los problemas generacionales, porque a ella la felicitarán todas las generaciones. Si una santidad se desborda a través de la familia, María es nuestra madre. Y ahí hay que estar tranquilos. Y ahí hay que saber que la Virgen va rompiendo de generación en generación. Rodri una vez me contó un caso que él atendió en Barranquilla. Una mujer bruja dedicada a la brujería, a hacer maldad. Pues esta mujer agonizante, sus hijos se empiezan a convertir, piden ayuda para esta mujer no se le veía un arrepentimiento profundo de corazón, murió en medio, Rodri me contaba, en medio de odios, de rabias, murió de una forma dolorosísima. Sí, cerrada al arrepentimiento, no sabemos si sí se arrepintió o no. Pues resulta que sus hijos empezaron a consagrarse a la Virgen. ¿Ellos son culpables de esa brujería? ¿Tienen esa culpa? No. La pena del daño que esa mujer ha hecho, ellos lo deben reparar. ¿Esas consecuencias caen sobre ellos? Sí. Y entonces efectivamente, habían hijos de esta señora con procesos de liberación, aunque eso no es la única pena que puede quedar, muchas otras. Entonces resulta que empezaron a consagrarse a la Virgen. Y un día la hija que quedó con proceso de liberación más fuerte, llevó con su hija, o sea, la hija y la nieta de la mujer que había muerto, fueron a la consagración, al acto de consagración, a la Eucaristía. Consagrándose, la niña vomitó una cosa verde y toda esa familia quedó liberada a través de la consagración a la Virgen. En eso que vomitó esa niña verde, se liberó toda esa brujería. Y después de Dios, nadie como María. Entonces, muchachos, consagrados, por eso es requisito este taller vivirlo, o consagrados o consagrándose, porque Dios va rompiendo y la Virgen, como lo dice ella, muchas generaciones la felicitarán, porque ella nos va a bendecir. Y después de Dios, nadie como María. Muy bien. Entonces, como les decía ahorita, el capítulo 9 de San Juan nos dice el evangelio de aquel hombre ciego, y los apóstoles le preguntan, lo leí hace un par de minutos, ¿de quién es la culpa? ¿Qué quiere decirnos el Señor con esto? Miren, ¿qué quiere decir el Señor? Mira, más que tú buscar el culpable, ¿por qué estás cargando un problema intergeneracional? Deja que Dios obre en ti y se salve un alma del purgatorio, se salve de la condenación un familiar, se libere toda una familia a través de ti.
Porque puede que incluso esto solo, muchos problemas en una familia se liberen a través de Oscar. Puede ser. Y que yo sea el medio por el cual, como soy la persona orante, soy el consagrado de la familia, Dios permita que a través de mí muchas de todas las cosas que hay en mi familia se liberen. ¿Por qué? Porque si Dios permitiera esto que tú estás viviendo en un familiar tuyo desconvertido, ¿qué va a pasar? Va a quedar peor. Peor. En cambio, lo ha permitido en nosotros porque Dios tiene confianza de que somos espirituales, de que estamos consagrados y de que ni esto ni nada nos va a alejar de Él, que somos las almas llamadas a la cruz y que le vamos a responder. Como dice Montfort, Jesús a sus mejores amigos los crucifica a su lado. Los crucifica a su lado. Cuando uno hace el rosario, que lo dice porque el descanso de las almas del purgatorio, pero no se hace la salvedad que es por la familia, los antepasados, ¿vale también o hay que hacer eso? Pues hombre, miren, eso le pone más amor, el que nosotros hagamos esas peticiones. Nosotros sabemos que en la consagración a la Virgen administra nuestras gracias y va dando, derramando las gracias en lo que más ve que necesitamos o necesitan las almas. Pero da más amor ofrecer las cosas, no es lo mismo no decir, bueno, la Virgen ya sabe por qué es este rosario, vamos a hacerlo. Pero yo hago esa claridad. No es lo mismo decir, bueno, como la Virgen administra mis gracias, bueno, Virgencito, usted ya sabrá, hagamos el rosario, sigamos. No, porque da más amor, porque a uno le da más dolor y ese dolor ayuda más en la oración, el que uno diga, uy, mamá, pero es que tú sabes que tenemos esta necesidad en mi hijo, mira cómo está. Y la Virgen obviamente dice, ahí hay más amor, a que decir, bueno, mamá, usted ya sabe, recemos, Dios te salve María. ¿Me hago entender? Entonces, obviamente, si uno no lo hace, la Virgen va a depositar estas oraciones por los fieles difuntos, pero lo ideal es que lo tengamos presente, reparar por ellos, traerlos a la mente. En la Eucaristía, miren que hay momentos en la Eucaristía es algo precioso, hay momentos para todo. Cuando hay un momento donde el sacerdote es una oración por los fieles difuntos, por los que ya fallecieron, en ese momento deberíamos todos traerlos a la mente. Y dice Catalina Riva en una visión que tuvo de la Eucaristía, que en ese momento se llenó de almas del purgatorio todo el centro de la Eucaristía, todo el centro de las almas del purgatorio, de los familiares, de los que estaban allí. Pero obviamente nosotros tenemos que estar en gracia y orar, y ojalá por esa intención. Miren, es muy bonita esa devoción de que lo hagamos, hombre, que cumplió un año de muerto, o esas 33 Eucaristías gregorianas. Perfecto, eso está muy bien. Por eso es muy importante el velorio, para poder reparar. Es que es un sufrimiento muy grande, por eso repara. Es más fácil coger el muerto y que se lo entierren a uno. Vaya, por allá entierre lo otro y uno no ver. Sí, eso es muy fácil, pero repara más que tú estés ahí rezando, que llores el que ya no está y que le ofrezcas eso al Señor y vivir ese entierro. Eso duele más, pero ayuda más al difunto. Tristemente hemos perdido mucho la fe en esto y uno ya va a velorios, que son encuentros de familiares de hace años que no se veían, de chisme, de tintico, de no sé qué, y nada de oración. Eso debería ser rosario tras rosario, oración tras oración, porque para eso se hace, para eso se llama velar. ¿Qué es velar? Eso en el Evangelio. Velar y orar para no caer en tentación. Para eso viene esa palabra de velación, de velar, de estar en vigilia por el difunto, ofreciendo por él. ¿Quién como Dios? Entonces miren, estas devociones nosotros tenemos que seguirlas fomentando. Que esto que pasa el Día de la Madre, hombre, la Eucaristía por las madres difuntas, anote su mamá. Por los papás, anótelo, los abuelos, todo el mundo. Hay que orar por los fieles difuntos. Y entonces, por ejemplo, cuando muere un bebé, que dicen que los bebés no necesitan misas, ni oración, ni rosarios por velorio, entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, última pregunta, ahora está muy tarde. Miren, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el tema del aborto, no sé si te refieres al aborto, el tema del aborto, que un bebé nace y ni siquiera pecado, eso es un misterio. La iglesia no sabe qué pasa con los bebés. Dice, los dejamos a la misericordia de Dios, porque no sabemos todavía qué pueda pasar. Pero eso no quiere decir que se condenan o no. Tienen que tener un momento, toda alma, donde elija a Dios o al mal.
Ellos lo tendrán. ¿De qué manera? No lo sabemos. La iglesia todavía eso no lo sabe. Dios no nos ha dado la revelación de esto. Entonces miren, hay un peligro. Y es que muchas veces muchas personas espirituales, como por dar tranquilidad a la familia, dicen, no, pero fue una gran persona, seguro ya está en el cielo, rezó mucho, no recemos por ella. Y resulta que le faltó purificar mucho. No dejemos de rezar por ella. No dejemos de rezar por los difuntos. Por más buena, por más santa que haya sido. Miren, ¿qué pasa si rezamos por alguien que ya no necesita esa oración? Dios la aplica a otra persona, pero no dejemos de orar por ella, me hago entender. Ni por los bebés. Recemos por ellos, no sabemos qué pueda pasar. Y que de pronto necesiten nuestra oración. Ahí sí, les digo la verdad, no sabemos. La iglesia no define nada, pero hay que rezar por ellos. Hermano, vos. Pero hay que orar, igual hay que orar por ellos. A la misericordia de Dios, lo más posible es que se salven, no tienen maldad. Pero eso lo veremos en el cielo, es una pregunta que le haremos a Jesús apenas entremos, con la ayuda de Dios. Hermano. ¿Cómo? Sería ideal y mandar a celebrar Eucaristías por él, claro. O sea, eso es lo que estamos diciendo, no sabemos qué pueda pasar, si pueda necesitar de esta oración. O sea, lo único que sabemos es que ellos tendrán un momento donde deberán elegir a Dios o al mal, pero no sabemos cómo será eso. Eso es lo que la iglesia dice, no sabemos. O sea, es mejor rezar. ¿Qué oración se pierde? ¿Ustedes creen que con el mundo como está Dios va a dejar perder una oración? Si mandamos a celebrar una Eucaristía y el niño fue santo y está en el cielo, esa oración Dios la va a dejar perder. Para nada. Entonces, hombre, todo lo que sea, estas devociones no las dejemos perder. Pero es que esta persona está muriendo en ese momento, dice Si se salva o no. si se salva o no. Claro. Ahora, Santa Teresa, uno no puede dejar la muerte para el último momento. Es la salvación para el último momento de la vida. ¿Por qué? Porque Santa Teresa dice, hemos visto dolores tan angustiantes en la tierra que quién sabe si la agonía de la muerte nos deje recordar que nos vamos a morir. Nos deje recordar que nos tenemos que salvar. ¿Quién sabe? ¿Quién ha sufrido accidentes aquí? Levante la mano. ¿Alguna vez? Eso. Déjala levantada a los que dijeron, Señor, sálvame, perdón. Bueno, miren, no todos. ¿Quién sabe? Rodri dice una cosa muy linda, dice, ¿qué es lo más importante? ¿Cuál es el momento más importante en la tierra? El momento de la muerte. Sabremos si nos salvaremos o nos condenaremos. ¿Y de qué depende ese último momento? De cómo tú vivas en todo momento será ese último momento. ¿Qué quiere decir? Si tú normalmente vives en pecado mortal, lo más seguro, la posibilidad más alta, vas a morir en pecado mortal. Si tú normalmente vives orando en gracia de Dios, la posibilidad más alta es ¿cuál? Morir en gracia de Dios. Como tú vivas en todo momento, posiblemente será como estés en el último momento. ¿Quién como Dios? Muy bien, dejemos preguntas quietecitas para el final. Entonces, ¿qué necesitamos? Primera solución sobre la sanación internacional. Ya dimos una, orar por los antepasados. Otra, si los problemas intergeneracionales son unos eslabones en las familias que se van atando, lo vemos como cadenas, ¿cuál es? Y este soy yo. Este es el papá, el abuelo, el bisabuelo. ¿Cuál es la primera cadena que hay que cortar? ¿Ah? Esta. Sí. Si cortamos aquí ya está arreglado. Aquí. Aquí. Muy bien. La primera soy yo y esto se llama conversión. Y sobre todo, porque si a mí me tocara la del bisabuelo, muy bravo. Pero la mía, más fácil. Lo primero que hay que hacer para un buen rompimiento de cadenas intergeneracionales es romper mi eslabón, una buena conversión, que por lo menos yo ya no sea parte de esa cadena. ¿En cuanto a qué? En cuanto al pecado. Si todo esto es alcoholismo, pues yo ya no puedo seguir siendo alcohólico. Si todo esto es homosexualismo, pues yo ya no puedo seguir practicando actos homosexuales y tengo que cortar.
Si todo esto viene de la lujuria, yo no puedo seguir permitiendo la lujuria en mi vida. Si todo esto viene de la soberbia, yo no puedo seguirla permitiendo. Y ahí se hará el 90% de todo lo que hay que hacer. Ey, nosotros pensamos, Dios mío, pero entonces ¿qué oración hay que hacer? Hombre, si hubiera una, todos la viviríamos haciendo. Pero no la hay. La primera cosa que hay que hacer es una profunda conversión en lo que viene atando a la familia. Entonces, aquí vamos a aclarar algo. La inclinación. Miren, la inclinación es ese deseo de alguna manera que tenemos nosotros por el pecado que hay en la carne. ¿Se puede evitar? ¿Se puede controlar? ¿Se puede dominar ese deseo? Sí. ¿O estamos obligados a caer? No. ¿Tenemos inclinaciones unas más fuertes, otras más débiles? Sí. Por ejemplo, en la generalidad de las cosas, una persona que nunca ha matado, nunca siente deseo de matar. En la generalidad, ¿cierto? Uno no es muy inclinado, o la mayor parte de la sociedad no es inclinada a matar. Ahora, la mayor parte de la sociedad sí es inclinada a las mentiras. ¿Sí o no? Entonces hay inclinaciones más fuertes, otras más débiles. Así como lo estoy mostrando a nivel social, pasa en el alma. Yo tengo inclinaciones en mí diferentes a la de ella. Miren, por eso es tan teso juzgar y criticar. Y palito para los que criticamos. ¿Por qué? Porque claro, para mí es muy fácil criticar en ella las mentiras que yo no practico, pero les doy más duro a esas mentiras porque yo no las tengo. Pero si yo fuera mentiroso, las sobaría posiblemente. ¿Me hago entender? Normalmente criticamos lo que a nosotros no nos duele. Posiblemente es así. Muy bien, entonces miren, la inclinación, digamos que yo tengo acá un closet, un armario de ropa, y tiene 3 puertas. Y en las 3 puertas puse puras bolitas de cristal, no sé, piedras, pongámosle piedras dentro de cada una. Esas puertas son las inclinaciones del alma. Entonces hay una que está así, llena hasta aquí, pongámosle 30 centímetros, otra de 1 metro, otra está llena hasta arriba, de piedras. ¿Cuál abro yo y se me viene encima y me aplasta? ¿Ah? La que está más llena. Esas son las inclinaciones intergeneracionales. Todos traemos alguna que está más llena, no la abras. Y no quiero decir con esto que abras las otras, no. Pon cuidado en sobre todo no abrir ninguna, pero sobre todo no abrir esa. De ahí es que se vienen las inclinaciones. Entonces miren, espérate hermano, no me descobije. Voy a hacer un ejemplo para que lo comprendamos. Un homosexual es el caso más común. Bueno, voy a aclarar algo antes del ejemplo. Miren, toda inclinación al pecado está mal. Porque uno nazca con ellas no quiere decir que son buenas. Nosotros nacimos con inclinaciones. Nacimos con ellas. Sí, sí. Un niño nace egoísta. ¿Han visto niños que desde bebé dicen, mío, mío, y no se lo presto a nadie, no sé qué? ¿Sí o no? Sí. Hay niños que nacen así, no todos. Ustedes han visto niños que sus papás son buenos, pues los niños nacen pegándole a todo el mundo y son bravos. Yo conozco una cercana a mi familia. Eso grita. Los papás son una gran bondad, son espirituales. Pero la niña nació con esa inclinación, un carácter que para ella decir ma dice ¡ma! Sí, literal, en serio. Y uno dice, ¿eso qué es? Una inclinación. ¿Quién le enseñó eso a la niña? Nadie. Mi niña, les voy a hablar de mi niña. Mi niña sabe fingir llorar. ¿Quién le enseñó eso? Nadie nació con esa inclinación, ¿me hago entender? Hay niños que nacen así, que desde la guardería le pegan a los otros niños y en la casa eso no pasa. ¿Por qué? Porque nacemos con inclinaciones. ¿Son buenas? Algunas de ellas. No, todas esas inclinaciones son terribles. Hay que educarlas. Miren, si nosotros, es tan sencillo, tan lógico como esto, si nosotros no naciéramos con esas inclinaciones, no tendríamos que ser educados. Naceríamos educados. ¿Todos nacimos educados? No. Por eso está la escuela, por eso los papás, para que nos eduquen, aprendamos el bien con el que no nacemos. ¿Y en qué nos deben educar? Sobre todo en el hueco más grande que tenemos.
Ya, más o menos claro. Entonces miren, lo mismo puede pasar con un homosexual. Nace con la inclinación. Nadie nace homosexual. ¿Qué es nacer homosexual? Que usted tiene que cometer ese pecado. Nadie nace así. Que usted está inclinado, que a usted le atrae eso. Sí. Todos nacemos con alguna inclinación. ¿Me hago entender? Entonces la inclinación de la persona homosexual es la misma que tiene un niño que golpea, del egoísta. No se le puede dar rienda suelta. Entonces digamos, si un niño nace con la inclinación, voy a exagerar, de matar a los demás, no es una enfermedad. Espera, ya voy para allá, espérate hermano. Si un niño nace con la inclinación de matar, lo dejamos porque nació con eso. ¿Qué pecado? Es que el niño nació con esa inclinación. Hay que corregir. Hay que corregir. Y si yo nazco con la inclinación homosexual, aunque nací con ella, hay que corregir. Y si nazco siendo una persona apática, hay que corregir. Y si nazco inclinado por la lujuria, hay niños que desgraciadamente nacen con esa inclinación. Y ven un niño, ve a una niña y él mismo va a buscarle las partes íntimas, le llama más la curiosidad que a los demás. Hay niños que nacen con una inclinación así. Ay, dejémoslo, el niño es así. No, hay que corregir. Inmediatamente hay que corregir y enseñar con amor, sin escandalizar al niño, pero hay que corregir. ¿Estamos claros en eso? Por eso, aunque uno nace con una inclinación homosexual, y le hablo de esta especialmente porque es la que más se debate hoy día, hay que corregir. Hay que corregir. Entonces, todos tenemos puertas, las puertas del closet, ¿cierto? Algunos, digamos, hombre, mi puerta más brava, porque mi familia se ha vivido gran lujuria, es la del homosexualismo. Cuando una persona se desboca por ahí y se vuelve ya más difícil corregir, cuando se dedica a pecar con su inclinación y nadie le corrige. Ahí es cuando todo esto se viene encima. Por eso el ejemplo. Tú abres esa puerta, ese pecado, y todo eso se te viene encima y tú dices, yo jamás voy a salir de aquí. Claro, todas esas piedras encima no es lo mismo que otra inclinación que no está tan llena. Uno sale más fácil de otros pecados. Pero de esas inclinaciones que vienen de familia en familia, cuidado. ¿Se acuerdan el ejemplo que le puse de la mujer? Abuela en unión libre, hija en unión libre, nieta en unión libre. Cuidado. Abrió la puerta. ¿Cuál fue abrir la puerta? Ella estaba obligada a vivir como madre soltera. No. Abrió la puerta. ¿Cuál fue? Ella tenía que cuidarse sobremanera en no fornicar. Mucho más que otros pecados, porque ya era algo evidente en su familia. Más o menos claro, ¿no? ¿Ya entendiste más o menos? Entonces, eso es lo que tenemos que aprender a detectar. Por eso vamos a hacer ahorita una tarea. Detectar cuáles son las inclinaciones fuertes que hay en mi familia, porque son de lo que yo más me debo cuidar. Y en eso yo debo decir, Señor, soy débil, ayúdame a evitar esas tentaciones. ¿Sí me hago entender? Si mi familia ha habido muchos brujos, yo tengo que cuidarme, muchachos, de la curiosidad malsana, de esos temas satánicos, de los temas de nueva era, de ocultismo, porque fácilmente yo voy a estar inclinado a estas cosas. Por eso, en este ejemplo, aunque mi hermana, la hermana y el muchacho Oscar son de la misma descendencia familiar, a este lo puede afectar más que a este. ¿Por qué? Porque este se dedicó a meterse en ese pecado que no se debió meter y el otro no. Entonces uno dice, pero ¿por qué si venimos con tanta lujuria, el hijo tal me salió lujurioso y el otro no? Porque el otro no abrió la puerta. Ya haya sido porque alguien lo educó o porque él mismo tomó la decisión, no, yo por ahí no me meto. Y ahí cerró. ¿Me hago entender? Por eso esa diferencia. Por otra cosa, miren, clave, anoten esto con mayúscula, jamás una cadena intergeneracional te determina. ¿Qué es que te determina? Que hay gente que cuando ve estos temas dice, con razón yo soy lujurioso, por eso yo soy así. No, usted no se puede quedar justificando su pecado. Es un error y el más grande que podemos cometer al conocer este tema. Es decir, es que yo soy mal geniado porque eso viene de familia. No, yo me quedé así, eso viene de familia, eso no lo cambia ni mi Dios. No, estas inclinaciones no te determinan. Tanto, muchachos, que eso es lo que hemos visto en los santos. San Francisco de Sales, un hombre irascible, terminó siendo el santo de la amabilidad. San Francisco de Asís, un hombre que quería fama en el combate, en todo, en la lucha, quería ser un héroe, terminó siendo un hombre pobre, sencillo y escondido.
¿Por qué? Porque sabían su inclinación. Estos días yo leía a San Bernardo de Claraval, y San Bernardo decía que el joven se dio cuenta que tenía un problema en la carne y dijo, pues me voy a ir de ermitaño, porque a problemas graves, soluciones drásticas. Yo tengo un problema en la carne y me voy para el ermitaño a rezar para que Dios me quite eso. Eso es lo que hay que hacer, no decir, ay, mi familia ha sido lujuriosa, yo también lo seré, lo siento, así eso sea pecado, no importa, todos somos así. No, lo intergeneracional nunca te va a determinar, nunca. ¿Quién como Dios? Bueno, sigamos. Entonces, clave, primero, orar por los antepasados. Segundo, conversión. Tercero, no abrir la puerta o cerrarla si ya la abrimos de lo que estamos inclinados. Esa es la puerta que no podemos seguir abriendo. Y si no hemos podido, hay que hablar, necesitamos ayuda urgente. Cada vez se va a hacer más difícil salir de allí. Muy bien. Ahora, finalmente, otra solución. Si hay un problema espiritual, además de todo esto otro, la conversión, la vida de santidad, la vida de virtud, además de cerrar esa puerta de la inclinación en mi familia, de prevenirla en mis hijos, también, hombre, hay casos donde sí hay un demonio, como les decía, que pasa de generación en generación. ¿Qué necesitamos? Hacer oraciones de liberación para desatar a la familia la atadura que hay. Eso también puede ser algo finalmente necesario. Entonces, ahí están, la conversión, el orar por los antepasados y sobre todo la conversión en la consagración a la Virgen. Muy bien. Entonces, ¿esto cómo tenemos que verlo? Un problema intergeneracional, como un camino de reparación. Esto es lo que nos está afectando, la pena. Entonces tenemos que ver esto como un camino de misericordia de Dios para salvar toda la familia, como Jesús vino a salvar toda la familia de la humanidad. Así yo tengo que ser en mi familia el que ayude a Jesús a salvar toda esta familia que ha estado metida en el pecado. Hay que verlo como un camino de reparación, de misericordia, que si tú tienes un proceso y se te manifiesta a ti más que a tu familia, tú eres por el que Dios va a liberar a todos los demás. Y eso tiene que ser una ocasión linda, no para uno apegarse, pero sí para uno ayudarse a liberar y ayudar a liberar a la familia. Rápidamente, miren, a través de procesos intergeneracionales hemos visto conversiones en familias enteras. Enteras. Entonces, esto es así. ¿Quién como Dios? Ahora, no hay que ver esto entonces, si es un camino de misericordia y reparación, no ver esto como, ay, esto es una maldición, vea, es que eso es porque yo estoy maldito de mis antepasados y no sé qué, no, qué barbaridad. Eso es porque Dios primero lo ha permitido, porque si Dios no permitiera nada de esto, no pasaría. Y segundo, porque es una gran oportunidad para salvar a nuestras familias. Además, nos estamos pareciendo a Cristo, que reparando con su dolor, salvó a toda la humanidad. Nosotros, reparando con el dolor que cargamos, vamos a salvar a grandes familiares nuestros. Y obviamente esto se logra con la consagración. Montfort en el tratado dice, María con Jesús reparó en 33 años de vida en Cristo lo que Adán no reparó en 1000. Adán vivió 1000 años y no reparó su pecado. Pero Cristo, junto a María, en tan solo 33 años, repararon todo ese daño. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Porque nos alcanzaron la salvación. Siguiente y último punto. ¿De dónde puede venir una cadena intergeneracional? De 4 aspectos. Primero, aclaro, no solamente es algo de donde haya un demonio, ¿cierto? Algo genético. Entonces hay cadenas intergeneracionales de enfermedades físicas, psicológicas. Eso Dios, hay que pedirle a Dios, lo sane, y Dios lo puede sanar. Requiere de una sanación, ¿qué? Física, pero hay que pedirla, con ayuno y oración. Dios es capaz de sanar físicamente. Yo he visto en árboles genealógicos personas que tienen daños psicológicos. Y uno ve el papá, la abuela, la bisabuela, y el que está ahorita aquí ayudándose. Problemas psicológicos, problemas psiquiátricos o físicos. Es algo en la genética.
Dios lo puede sanar físicamente. Segundo, por ejemplo, este ciego Bartimeo en Juan 9 tenía un problema genético. Nació ciego, ciego de nacimiento. Eso es de la genética. ¿Lo pudo sanar Dios? Jesús lo sanó. ¿Qué dijo él? Para que se manifieste la gloria de Dios. Segundo aspecto, algo espiritual. ¿Qué es esto? Un demonio. Alguien hizo un pacto, alguien se metió mucho en un pecado y el demonio logró entrar en esa familia y va pasando de generación en generación. Y pueden haber espíritus de brujería, de enfermedades, de ruinas, de maldiciones, de impureza, de lo que sea. Cualquier tipo de pecado, un demonio va incitando a toda la familia a meterla a ese pecado. Espíritus de muerte, de enfermedad, todo eso puede pasar. ¿Quién como Dios? ¿Cómo se ayuda? Con una plegaria de liberación, un proceso de liberación, haciendo oración de liberación. Tercero, ¿por qué más se puede originar una cadena intergeneracional? Por patrones de comportamiento. El caso que les puse ahorita, la bisabuela unión libre, la hija unión libre, la bisnieta unión libre, la nieta en unión libre. ¿Eso por qué se fue? ¿Por qué se dio? Porque aprendieron viéndose el uno al otro. La hija vio a la mamá, la nieta vio a la hija de la abuela y se aprendió. Miren, a nivel social nosotros tenemos una cadena intergeneracional en Medellín. ¿Cuál? Que eso va pasando, cada vez nuestros niños aprenden eso y lo van volviendo a ejercer. Drogadicción, violencia, narcotráfico, prostitución. Llevamos varias generaciones en nuestra ciudad que cada vez se agudece más. ¿Cómo lo aprenden los niños? No es por un demonio que se les metió, no, porque vieron esto de alguien y lo aprendieron. Vieron a alguien robar, lo pusieron como su modelo y se dedicaron a robar. ¿Me hago entender? Miren, las novelas están causando problemas intergeneracionales. Nuestra generación va a aprender la prostitución que muestran ahí, van a aprender el sicariato que muestran ahí, el narcotráfico, porque muchas veces llegan a mostrar eso como bueno, como si fueran modelos de vida. Y a la Santa Madre Laura le sacan una novela mentirosa, difamadora, que no tiene nada que ver con la realidad. Es que la Madre Laura enamorada, ni eso nunca pasó. Si fuera de Dios, pero no enamorada de un hombre. Cosas terribles, mejor dicho, muchachos, es un ataque a la fe ver esa novela. Y promuevan no ver esa novela en sus casas. Terrible, que nos dañen la única santa que tenemos en Colombia y le empiecen a armar lo que no es, a dañarle su santidad. Se ve cómo el demonio quiere dañar la fe de los colombianos. Y un hombre es que la iba a violar. Eso jamás pasó. Ella nunca cuenta eso en su biografía. Jamás. No sabe uno dónde sacan tanta barbaridad. ¿Quién como Dios? Entonces, patrones de comportamiento. Miren, una vez tuve una sanación muy impresionante de una señora, ayudándole. Esta señora nos enseñó algo increíble. Ella hizo un perdón, para que aprendamos un poquito de esto de los patrones de comportamiento. Vio a alguien y luego lo hizo. Ella decía, perdono a mi mamá, porque cuando yo vi que mi mamá no era una mujer casada, entendí que el matrimonio no servía para nada, la fidelidad no servía para nada y empecé a prostituirme siendo promiscua. Por eso, mamá, te perdono, en medio de una oración de sanación interior. ¿Qué tenía que perdonar a la mamá? Que ella se volvió impura porque la mamá no estaba casada. Porque ella dijo, el matrimonio no sirve para nada. Todo eso se aprende. ¿Quién como Dios? Miren, y se aprende tanto. Yo con mi hija he aprendido tanto de todo esto. Nosotros vamos a misa diariamente, pues siempre que podemos, mi esposa y yo, gracias a Dios. Y mi niña ya vio que nosotros comulgamos. Y este es el punto, que a la hora de la comunión nos toca salir corriendo detrás de ella porque ella cree que todo el mundo comulga y ella debe comulgar. Y se le para al padre allá y le hace que que le dé la comunión. Seguro, todo se aprende. Eso también es algo intergeneracional, a favor. Si nosotros seguimos luchando en la conversión, seguramente ella va a aprender sin que le digamos que hay que comulgar todos los días. Y después de Dios, muy bien, cuarto punto. Puede originarse en problemas intergeneracionales del vientre de nuestra mamá en la concepción. Hay muchos problemas que pueden venir de allí. Ejemplo, una mamá que deseó y consintió en el corazón abortar a su hijo.
Este niño puede ser un niño hoy ya adulto que dice, yo siempre me he querido suicidar, siempre me he querido matar, pero no tengo ninguna razón. Viene del vientre de su madre. De ahí puede venir. Una mamá que desde el vientre odió al papá porque no quiso responder por cualquier razón. El niño puede nacer con odios porque lo aprendió de su mamá en el vientre. Entonces, eso es algo que puede venir de ahí. Muchos miedos, inseguridades de nosotros pueden venir de ahí, de no haber sido deseados. Hombre, eso Dios lo puede sanar. Ya vamos a hacer oración, todos estos talleres que faltan y en el retiro que vamos a vivir para que Dios nos termine de ayudar a ir sanando esto, a romper o a descubrir algo que no hemos visto. Miren, les pido mucha apertura, muchachos, porque hay gente que se mete a hacer el taller por aprender y termina descubriendo cosas. ¡Qué bonito! Dios, cuando muestra un problema, nos quiere decir, tranquilo, ya sé la solución. Jamás Dios te va a mostrar un problema sin que Él sepa cómo se resuelve. Y después de Dios, ese es el cuarto aspecto. Ahí sí, preguntas, dudas. Vamos pasando la bolsita pidiendo la donación, por favor, los que puedan darla. Les pedimos que nos ayuden bastante porque es complicado pagar la sede. En estas que son desde el vientre, ¿eso cómo se sanaría ahí? Pues, Hay que hacer oración. Todo esto lo vas a... Miren, ¿a ustedes les ha pasado o han escuchado personas que hacen el rosario y se ponen a llorar y no saben por qué? Ahí se puede sanar esto. No necesariamente uno tiene que hacer cosas conscientes para que Dios sane algo, aunque sería muy ideal, sería lo ideal, y es lo que vamos a tratar de hacer en el retiro. Hacer cosas muy conscientes que Dios nos muestre y Dios nos vaya mostrando en el taller para en ese retiro dejar toda nuestra alma ok. En muchos aspectos, faltará mucha conversión, mucha virtud, pero en lo básico, que nuestra alma quede bien en nuestro proceso de liberación. Entonces Dios no necesariamente no tiene que sanar y mostrarnos que nos sanó. Lo importante es que Dios sane o que Dios libere. Así alguna vez no nos demos cuenta de que se liberó, pero que Dios nos muestre. ¿Quién como Dios? ¿Alguna otra duda? Claro el tema. Puedo hacerles preguntas, si no los corcho. ¿Todos ya firmaron la asistencia? Sí. El que falte a la salida lo firma. Bueno, rápidamente la bolsita, muchachos, para que hagamos una oración pidiéndole a Dios que nos muestre o que rompa cualquier atadura intergeneracional que pueda haber. Bueno, tarea, antes de que guarden, miren, se me olvidaba. 2 tareas. Una para el taller, para que sigamos haciendo las tareas del taller. Otra para el retiro que vamos a hacer. Les pregunto, cierren los ojos, agachen la cabecita un momentico. Levanten la mano, ¿quiénes no hicieron la tarea pasada? Ah, también le hicieron. ¿Qué tarea le pusieron? Ah, ya les pusieron el árbol genealógico. Ah, bueno, perfecto. Listo, perfecto. Entonces esa tarea la van a hacer. Y la otra que les voy a poner, esa era una, no sabía que ya la habían puesto. La otra es, van a hacer la novena, se la van a conseguir. Va a durar más o menos 15 días, 2 semanas, esta tarea. La novena a San José y la vamos a ofrecer, ojalá con Eucaristía, con rosario todos los días, mínimo con el rosario. En gracia de Dios, la novena de San José y el rosario, pidiéndole al Señor que rompa toda la cadena de nuestros papás. Entonces, papá con la novena a San José. Nuestra mamá con la novena a San Miguel. 9 días. Pidiéndole al Señor, antes de hacer la novena le ofrecemos, Señor, te ofrecemos esta novena para que rompas todo lo que pueda venir por la parte de la familia de mi papá, y la novena a San José. Y después de que hagamos los 9 días al papá, lo hacemos con nuestra madre. ¿Listo? No juntos, sino aparte. Primero la de San José, al papá, con el rosario, con Eucaristía, siempre con esa intención de reparar por nuestros antepasados los pecados que se trataron.
Primero a San José por el papá y después a la Virgen, a San Miguel por nuestra madre y por toda la ascendencia de nuestra mamá. Sí. No. Primero una semana una, la otra semana la otra. Por eso les digo, más o menos durará 15, 20 días, ¿cierto? También, con mayor razón le va a servir. Con mayor razón. Es diferente. La novena dura 9 días. Los 7 domingos son los 7 domingos antes del día de San José. Son cosas diferentes. Miren, hay novenas de San Miguel que son nueva era. ¿En qué sentido? En que le meten a unos ángeles que no son. Si ustedes llegan a leer la novena que sea, no solamente la de San Miguel, hay otra. ¿Te acuerdas, Wilson? ¿San qué? ¿San qué? San Justino. ¿Cierto? San Justino también tiene una novena. Ese San Justino yo nunca he encontrado que sea santo. No, eso es una cosa, una mentira brutal. Aquí en la librería. Para mayor seguridad consigan la librería, que normalmente ellos revisan lo que llega. Miren, hay novenas que traen nombres, que San Uriel, que unos San Miquel, unos santos, unos santos que uno dice, pero ¿de dónde lo sacaron? Unos ángeles supuestamente. Jamás se metan con eso se llama angeología, nada tiene que ver. Y ya lo meten en las novenas católicas. Entonces ustedes llegan a encontrar un ángel fuera de Miguel, Gabriel o Rafael, esa novena, eso no es de Dios. Dejen de hacer eso. No la vayan, rompen eso y quémenlo, pero no vayan a hacer la novena. Entonces revisen la novena San Miguel, que no vaya a invocar ahí otros ángeles que no son. Ese cinturón de San Agustín es una falsa de... Es un sacramental. Sí. No, correa no. Eso tiene hasta un nombre, creo, no sé si se llama cíngulo. Es un cordón. Eso. Y los 3 nudos significan algo, significan los 3 votos que hacen: pobreza, obediencia, castidad. Se puede tener. Es un sacramental que ayuda muchísimo.